imagino que se va a mover muy rápido y se va a terminar agotando. Hoy en Nacional, un primer tiempo que arranca de una manera no pensada o no planificada. Le entraron por la parte central, mucho pase filtrado por parte de los bolivianos. Es ahí donde Nacional no hizo pie en los primeros 20. Le anotan un gol. Antes hay una chance también de un tiro frontal. Ya después Nacional empezó a ajustar también y a controlar. Un partido muy difícil para jugar para Lucas Sanabria. Me pareció que era de los jugadores que más le impactó esta primera vez en la altura. Le costó mucho ser agresivo cuando no tenía la pelota y hasta le costó en algún momento ser un posible receptor del balón cuando Ginela la tuvo. Yo creo que en el primer tiempo ya Ginela volvió a ratificar la virtud de un jugador inteligente. Como que leyó el partido antes y sabía todo lo que se podía y todo lo que no había que hacer. A los 40 segundos, 40, se ve un primer plano de Ginela pidiéndole calma a los compañeros, que no se adelantaran innecesariamente, que no quisieran ir a un lugar al que no tenían que ir en el arranque del partido. 40 segundos, digo, para ratificar esta lectura que ponía arriba de la mesa Martín, en cuanto a un futbolista que de antemano ya tenía en la cabeza cómo se tenía que posicionar el equipo, y es fundamental el volante central, más allá que hoy estaba acompañado por Sanabria, era una dupla en el centro del campo, es fundamental que esos dos jugadores sepan hacia dónde va el equipo, porque son los que pueden comandar al equipo desde ese lugar del campo de juego. En el primer tiempo jugó muy bien Ginela, y en el segundo tiempo se termina desgastando por el desgaste de Sanabria. O sea, lo complicado que quedó físicamente Sanabria, que estuvo lejos de ser el jugador que conocemos, porque, bueno, la altura lo afectó de tal manera que no podía hacer pie en un momento determinado del complemento, y eso llevó a que algunos jugadores tuvieran que jugar por ellos y por Sanabria. Entonces, a partir de ahí yo creo que se dio un desgaste más rápido de Ginela, que con un poquito más de paño físico todavía tenía para entregar cosas importantes para este equipo de Recoba, que también tuvo en Mejía un arquero que no tiene una buena reacción en el primer gol, en el único gol, porque es muy tempranero, porque la ve pasar, porque no llega a tirar el manotazo, no se llega ni siquiera a volcar hacia uno de los costados, pero que después de esa jugada tuvo 4 o 5 intervenciones realmente importantes, algunas más que otras, pero importantes para mantener simplemente diferencia de un gol. En un momento ni siquiera iba a buscar algunas pelotas para no fallar en el cálculo y no dejar mal parado el equipo, descubierto el arco y complicar a los propios defensores de Nacional, pero insisto que fue una de las figuras del equipo para sostener el resultado que se trae Nacional a Montevideo. Lo de Báez, exuberante desde lo físico, y si hoy desde lo físico estabas por encima de la media, ya te alcanzaba para hacer figura, porque era lo que más necesitaba hoy Nacional. Gente con físico, gente que se pudiera adaptar mejor a esta condición de los 4.000 metros de altura. Lo tuvo a Galeano con movimientos interesantes. Malo de Ginela fueron las figuras más destacadas de este Nacional, que hizo lo que tenía que hacer. No podía hacer otra cosa diferente a la que marcó hoy en la cancha. Si podía demorar el juego, lo tenía que demorar. Si podía interrumpir con alguna falta, lo tenía que hacer. Si podía, no sé, protestarle al árbitro, lo que fuera, tirar lejos la pelota, lo tenía que hacer. Si tenía que cometer alguna falta, incluso de amarilla, para evitar algún movimiento rápido de Always Ready, lo tenía que hacer. Y todo eso lo hizo. Y todo eso fue lo que lo sostuvo en el partido. Y lo que agrego, que ya lo dije, pero me parece importante, es, ante el 1-0 tempranero, no se enloqueció. No se desesperó. Y miren que es bravo contra un equipo que vos te das cuenta que es malo. Un equipo que tiene limitaciones marcadas. Por momentos la tendencia natural te lleva a decir, una voy a tener, y te adelantás y ahí la quedás. Nacional no lo hizo, mantuvo las condiciones como si estuviera 0-0, y ahí se fortaleció para quedarse con este resultado. Este equipo tricolor tuvo en el segundo tiempo un gran despliegue de Gabriel Báez. La verdad que parecía haber nacido en la altura, un jugador que se adaptó totalmente a la condición aeróbica que ponía el partido. Creo incluso que jugó mucho más y mejor en el segundo tiempo que en el primero. En el primero fue mucho más lateral en una línea de 5. En el segundo se liberó bastante, y eso que Nacional pasó a jugar en una línea de 4 para el arranque del complemento. Entiendo que Freddy Martínez no entró bien, lo tengo pero muy claro, y creo que son varias las jugadas en las que nos permite decir que las entregas o definitivamente la ubicación en la cancha no era la correcta. Pero le hizo muy bien a Báez, porque lo liberó bastante para animarse a avanzar con la pelota. No creo que Mejía no tuvo una gran reacción en el primer gol, algo común en estadios donde está esta velocidad de la pelota,
Pero entiendo también que hay momentos separados en el partido, porque no tuvo un avasallamiento constante este equipo de Always Ready contra Nacional, pero tuvo Mejía 3 atajadas importantes que sostuvieron el partido. También el encuentro tuvo otros 2 momentos en los cuales la gente nacional se preocupó. La primera, un gol que anula el primer asistente, tiran el trazado del VAR y tiene que haber sido por 1 centímetro. Finísima. Tanto que demoraron en trazar las líneas un montón. Un montón para lo que se demora habitualmente en un torneo continental. Y la segunda, un momento en el que se para el partido, también en el segundo tiempo, para revisar un posible penal de Freddy Martínez. La pelota no golpea en el brazo, por lo menos las imágenes que mostró la transmisión internacional no había ninguna que mostrara esa situación. Por lo que yo creo que a la larga resolvió muy bien. En el primer tiempo, un punto también donde para mí el árbitro comete su único error en el juego, que es no expulsar a Izquierdo. Podemos discutir la primera tarjeta amarilla, pero no se puede discutir la segunda. Izquierdo, sabiendo que tenía una tarjeta, fue de una manera, no digo absurda, me parece que hay que entender también que a veces la toma de decisiones en un lugar donde te falta el aire no es lo mejor, pero hace una falta para segunda amonestación. Allí el árbitro o se quedó con que la primera no había sido muy justa y le terminó dando un bonus track, o definitivamente se equivocó groseramente al no sancionarlo. Pero me da la sensación que igual fue un arbitraje en el que no hay nada para decir de ninguna de las dos partes. 9 faltas de Nacional, 8 de los bolivianos. Me parece que también no se dio un partido al cual Nacional tuvo que acudir por el golpe o por el corte para no quedar mal parado. La primera amarilla de Izquierdo puede ser exagerada, La segunda no tiene discusión. Y para quienes dicen, pero ¿cómo lo va a echar si la primera amarilla estuvo mal sacada? Ya no tiene nada que ver. Una vez que está la primera amarilla puesta, colocada, no tiene ningún sentido decir, pero si la amarilla no fue, ¿no? Eso es algo que puede haber puesto en la balanza el árbitro, que tampoco está bien, porque con un error no podés solucionar un error anterior. Es un doble error. La verdad es que Izquierdo, después de esa primera amarilla que puede haber sido injusta, debió irse expulsado. Es la realidad. Y el técnico lo dejó más de la cuenta. Arriesgó y en este caso le salió bien y después sí lo cambió para la segunda mitad. Pero ya con la amarilla sacada, ya con la falta que debió costarle la doble amarilla, tuvo alguna más en ese primer tiempo Izquierdo y el técnico optó por no sacarlo. Claro, sacarlo en ese momento Izquierdo le obligaba al entrenador a quemar una variante y a quemar una instancia de cambio. Cosa que no pasa cuando vos haces el cambio en el entretiempo. Y a partir de ahí, tal vez Recoba tenía todo tan diagramado en cuanto a los cambios, los momentos y los puestos, que esa variante capaz que le modificaba todo y dijo, pongo en la balanza, creo que Izquierdo puede jugar este tramo del primer tiempo condicionado. Si no me lo expulsan, sigo con el plan. Si me lo expulsan, se le venía la noche. Se le venía la noche desde todo punto de vista. De las críticas que hubiese recibido y de lo que le podría haber pasado a Nacional en el trámite del partido, con todo lo que quedaba, afrontarlo con uno menos. Pero bueno, esta es una historia que no se dio, no se puede comentar lo que no pasó, sí que arriesgó, no tengo dudas. Después el resto de los cambios fueron por los carriles lógicos. Son cambios que tenía que hacer sí o sí el entrenador. No podés, a 4.100 metros de altura, no poner los 5 cambios en la cancha. Pero yo creo que no fue solo el caso de Freddy Martínez. El de Freddy Martínez fue, de los 5 cambios, el que quedó más marcado, que entró mal. Pero no hubo cambios que le aportaran demasiado a Nacional de los que vinieron desde el banco. Me parece que el ingreso de Recoba ahí, más allá del cambio táctico de pasar a jugar con un defensor menos, un zaguero menos, y con un volante más para la tenencia de la pelota o para la triangulación con Ginela, yo creo que no fue malo el cambio ese. Para mí fue, te diría que me pareció que desacomodó un poco al rival. También creo que a Nacional en el final, ya con la escasez de ideas que tuvo este equipo boliviano, cayó en el centro fácil de cualquier lugar. Porque también creo que Nacional lo forzó, lo llevó a que tiraran centros de partes en las que no iban a complicarlo. Porque fue tan bueno el partido de los dos laterales que arrancaron y que terminaron el encuentro, por más de que en el final Freddy Martínez terminó como 6 y Báez un poquito más arriba como 11. Nacional no permitió centros desde la raya final. No hubo desbordes, no hubo chances donde pudieran atacar el mano a mano. Nacional tenía escalonado posibles relevos en el caso que se pasara a Lozano o lo pasaran a Báez.
Eso, desde mi punto de vista, habla muy bien de la planificación del entrenador y seguramente de los puntos en los que quiso ajustar Recoba y los jugadores obedecieron. Entonces, en el final eran centros de cualquier parte. Parecían más un típico equipo uruguayo cuando estás empatando y tenés que ganar o cuando estás perdiendo y tenés que empatarlo. Que tirás el centro casi desde el saque de un arco. Me pareció que ahí al final Nacional sufrió un poco con la altura. Cuando digo la altura es la velocidad de la pelota que hacía que a veces fallara en el cálculo alguno de los zagueros. Totalmente, pero dentro de algunas de las buenas virtudes que tuvo Nacional en el partido, hablaba Martín hoy en la estadística que marca la cantidad de faltas que cometió Nacional. En un momento demoraba tanto el equipo tricolor en reanudar el juego que parecía que en realidad había cortado más. Pero no era que había cortado, simplemente demoraba saques de meta, demoraba algún córner, demoraba los laterales y a veces cortaba. Pero no fueron tantos los cortes. Pero además de no ser tantos en número, en cantidad, no terminó cediendo ese tipo de pelotas quietas que te complican a la altura. Obvio que alguna hubo, pero no en una cantidad preocupante. Y eso también es para reconocerle a este equipo de Nacional, que durante muchos minutos del partido jugó cerca de Mejía y sin embargo, cuando tuvo que cortar lo hizo lejos de Mejía. Habitualmente en la zona de la mitad de la cancha. Ahí se registraron la mayor parte de los cortes. También es virtud porque tampoco es fácil sostener y contener un equipo que sin mucha claridad, sin muchas luces y sin demasiadas ideas, pero bueno, con lo que tenía, sobre todo con físico y aprovechando la velocidad de la pelota, se le venía a Nacional y Nacional lo supo contener, esperar y no regalarle pelota quieta en las inmediaciones del área con todo lo que eso significa. Ya se van a venir los jugadores, van a hablar en zona mixta, va a estar en vivo en Carve Deportiva y mañana durante toda la programación también seguiremos escuchando este trabajo notable de Martín Olivera. Nacional tuvo el resultado menos malo de todos, de los malos, que es perder, el menos malo. Y sabe que esto lo puede resolver. ¿En base a qué? A lo poco que este equipo generó, a los problemas que este equipo boliviano tuvo, por ejemplo, para defender una goleada muy fuerte en Lima. Había ganado cómodo 6-1 en el Alto. Fue a Lima, defendió muy mal, no tuvo casi tiempo para contragolpear. El gol que hace lo anota en una chance de un tiro libre donde hay un desajuste de la barrera del equipo peruano. Ese es un punto importante, saber que Nacional va a jugar contra un equipo que la verdad que no mostró faceta agresiva para salir de contraataque en ese partido en Lima. Acá van a venir a defender con 5 y Nacional y Recoba puntualmente tendrá que ver si no es un partido atípico como por ejemplo para volver a un doble 9 que desde hace ya algunos partidos no lo utiliza. Creo que es muy probable que eso suceda, es una posibilidad que va a barajar el técnico, después está si toma o no toma la decisión de colocar ese tipo de equipo con ese tipo de delantera. Nacional está muchos goles por encima de este equipo boliviano. Y eso es lo que tiene que hacer valer en el llano, en condiciones normales, y ni hablar en el Gran Parque Central con un público que va a agotar lógicamente las entradas. 4 goles arriba por lo menos. Y está bien que el hincha de Nacional entienda que este resultado de 1-0 en contra, a pesar de que el técnico dijo no me puedo poner contento por un 1-0 en contra, pero es para estar tranquilos, es para estar conformes y hasta contentos con el tipo de partido que hoy entregó Nacional y casi con la certeza de que se va a meter en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con todo lo que eso significa, por supuesto futbolísticamente, en el prestigio, en la búsqueda que tiene Nacional de llegar, por más limitada que sea la posibilidad, al Mundial de Clubes, desde lo económico, desde la posibilidad de seguir teniendo doble competencia para darle vida al plantel. Es un plantel muy largo y de buena calidad como para tener una sola competencia. Acá va a seguir teniendo la chance de darle minutos a muchos jugadores. Así que desde todo punto de vista, a pesar de la derrota, es un muy buen panorama con el que vuelve Nacional a Montevideo después de haber jugado este partido en condiciones antinaturales, anormales, atípicas, fuera de lo común, en Bolivia, en el Alto. Y para cerrar, simplemente hacer una referencia a la pregunta que le hicieron a Recoba en torno a si era determinante o no el tema de la altura. Y yo creo que la respuesta de Recoba, la pregunta fue para meterlo en un problema, Recoba. Eso fue lo que buscó la pregunta. Ponerlo en un aprieto, en un problema, como estaba en territorio boliviano, tener que contestar afín a lo que quieren desde Bolivia que se diga de la altura. Y la verdad que Recoba no, por lo menos en el arranque de la respuesta, no dijo lo que querían escuchar, dijo lo que verdaderamente pasa. ¿Es determinante? Claro que es determinante. ¿Cómo no va a ser determinante?
totalmente determinante. Si acá Nacional le va a hacer 4 goles y allá no pudo pasar la mitad de la cancha por momento, ¿cómo no va a ser determinante? Entonces, lo que digo es, los bolivianos, con esta historia de tienen el derecho a jugar donde viven, donde nacen, perfecto. No estoy de acuerdo con que se juegue en la altura, pero si ese es el motivo y ni FIFA ni Conmebol lo prohíben, bueno, que sigan jugando y sacando ventaja mientras se lo permitan. Ahora, que busquen desde Bolivia permanentemente, que haya como una anuencia, como que haya una condescendencia con que está todo bien, no hay ventaja. No, no hay ventaja. No solo que no hay problemas para la salud, sino que no hay ventaja. Vamos. Quédense con la posibilidad de jugar ahí, que nadie se los prohíbe por temas políticos, sociales, económicos, comerciales, pero no pretendan que el resto del mundo, o por lo menos en este caso el resto de América, les diga sí, amén. Es lo mismo jugar en el llano que jugar a 4.100 metros de altura. No es lo mismo, es determinante, y si los equipos bolivianos acceden a algo medianamente importante es porque tienen la altura. De otra manera, no podrían hacerlo. Este equipo de Always Ready no puede pisar 1 centímetro de Copa Libertadores de América en condiciones normales. No puede acceder jamás. Es espantoso este equipo de Always Ready. Entonces, ¿cómo no va a ser determinante la altura? Si no se puede respirar. Entonces, nada, quería decir esto último por la respuesta de Recoba, que creo lo quisieron poner en un aprieto, contestó lo que tenía que contestar, más allá que después también trató de ser políticamente correcto para no tener consecuencias que lo terminaran criticando después. Momento de cerrar este post partido, se quedan con el trabajo de todos los compañeros, de Jera Franco, de Lea Muñani, de Mati Gonet, de Rubén Vázquez.